Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, una vez más, un saludo cordial a todos ustedes, estimados colegas, diplomantes que se han conectado, ¿no? Y me han dado ese espacio para que el día de hoy podamos enseñarles un poquito de un elemento, una estrategia muy utilizada en el modelo de formación basada en competencias, ¿no? Del modelo por competencias, ¿no? Que es la aplicación y la elaboración de proyectos formativos, o también le conocen otras personas como proyectos socioformativos, ¿no? El día de hoy, pues, el objetivo es que ustedes puedan comprender y puedan saber cómo aplicar los proyectos socioformativos dentro de lo que es el desarrollo de una estructura o de un diseño curricular que se les asigna a ustedes como docentes, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué son los proyectos socioformativos. Ustedes van a ver que es necesariamente importante que ustedes puedan conocer las estrategias didácticas, las que hemos visto en el pasado módulo, ¿no? Ya que la variedad de estas estrategias didácticas que ustedes sepan van a hacer que sus clases sean más dinámicas. Con esto ustedes lo que van a hacer es darle una mayor motivación a sus estudiantes. Pero el día de hoy vamos a entrar a ciertos aspectos básicos que ustedes obviamente ya los han visto en el pasado módulo. Hemos podido revisar un poquito el material de su pasado módulo y estamos, creo que con esa orientación del modelo de formación basada en competencias, tomando en cuenta aquellos elementos principales, ¿no?, que maneja el doctor Sergio Tobón, ¿no? Dicho esto, pues el día de hoy vamos a ver lo que son los proyectos socioformativos y vamos a ver también un pequeño ejemplo de aplicación básico de lo que es la formación basada en competencias a través de la estrategia didáctica que es el eje representativo de este modelo, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, por favor. Y para aplicar el modelo de formación por competencias o el modelo basado en competencias, primeramente tenemos que comprender un elemento que es la socioformación. Yo el día de hoy les voy a subir un documento que es un documento elaborado por Sergio Tobón. Es una publicación, un artículo de revisión que él elabora para que ustedes puedan comprender más a detalle lo que es la socioformación, si bien ustedes no han visto, ¿no? Pero vamos a empezar, antes de hablar lo que es los proyectos socioformativos, vamos a comprender un poquito cuál es la estructura del modelo basado en competencias y un poquito más adelante ustedes van a comprender cuál es la diferencia entre el modelo por objetivos y cuál es la diferencia entre el modelo por competencias, ¿no? Entonces, primeramente vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la socioformación. ¿Qué es la socioformación? Es un paradigma o enfoque que busca la formación integral. Nosotros cuando estamos hablando de formación integral, estamos hablando del desarrollo de una persona a través de los 4 saberes. El saber conocer, hacer, ser y convivir, ¿no? Entonces, con la socioformación, nosotros, ¿qué buscamos? Formar una persona de forma integral. ¿A partir de qué? A partir de la resolución de problemas del contexto. Entonces, un poquito toma sentido lo que es la palabra socioformación, buscando formar a un estudiante en esos 4 elementos integrales que componen una persona, pero la formación que nosotros le demos al estudiante tiene que estar orientada a que esta persona pueda solucionar, pueda dar alternativas de solución, pueda dar opciones para solucionar un problema, pero del contexto. Nosotros, si quieren, nos vamos al enfoque tradicional en el cual nosotros nos hemos formado, ¿no es cierto? En matemáticas nosotros lo que hacíamos era solucionar ejercicios, ¿no es cierto? Solucionar problemas, no solucionábamos elementos de la realidad, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos con este modelo que ustedes están aprendiendo y que es uno de los modelos, pues, podríamos decir, más utilizado en Europa, más utilizado en algunos países de acá de América Latina, sobre todo en Colombia, es que este modelo busca formar a los estudiantes, pero con un sentido de pertenencia, con un sentido de que yo me formo y voy a aprender la asignatura, voy a aprender la competencia básica de mi asignatura, pero para solucionar un problema de mi realidad, de mi entorno, ¿no? Entonces es un modelo muy interesante porque la base del modelo de formación basada en competencias está orientada por una parte a formar o a desarrollar una competencia en un estudiante, pero el desarrollo de esa competencia está sujeta en que el estudiante se forme a través de la solución de un problema de contexto. Y al hablar de un problema del contexto estamos hablando de problemas reales que sufre nuestro país, problemas reales que nosotros vemos en nuestro entorno. Es mucho más motivante para una persona el realizar un trabajo que de cierta forma beneficie a alguna persona
que de alguna forma sea un trabajo hipotético, un estudio de caso, por así decirlo, ¿no? Sin desmerecer las diferentes estrategias que lo componen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la formación basada en competencias, nosotros vamos a hablar de que del modelo de competencias tiene un sustento en el paradigma pedagógico de la socioformación, ¿no? Ese es el sustento. Hablamos de competencias, hablamos de socioformación. Hablamos de socioformación, hablamos de formación integral para la solución de problemas del contexto. Ahora, con el modelo de formación basada en competencias o de competencias que se sustenta en el paradigma pedagógico, este paradigma, como les dije, ¿qué es lo que busca? Busca desarrollar competencias en los estudiantes. ¿Qué son las competencias? Son actuaciones integrales que tienen las personas para identificar, analizar y resolver problemas del contexto. Entonces, las competencias vienen de la mano y están bien unidas con lo que es la socioformación. Entonces, ese es el elemento y el punto de contacto, que hay un sustento científico a través de un paradigma pedagógico que es la socioformación, y el fin de la socioformación es desarrollar competencias. ¿Qué es una competencia? Es hacer que una persona logre desarrollar esas actuaciones integrales. ¿Para qué? Para elementos tales como identificar problemas. Entonces, nosotros cuando formamos a los estudiantes dentro de alguna asignatura o un módulo y estamos trabajando con este modelo, nosotros tenemos que desarrollar a nuestros estudiantes la capacidad de poder identificar problemas, poder analizarlos y que ellos sean capaces de resolver problemas, pero del contexto. Es como alguna vez, ¿no? Nos dan un ejercicio en contabilidad, nos dicen la empresa X maneja 5 millones de dólares y en este caso en vez de dólares 5 millones de euros y quiere generar utilidades de 10 millones de euros y etcétera. Estamos resolviendo un ejercicio, no estamos resolviendo un problema del contexto. El aprendizaje que estamos generando en nuestros estudiantes no es significativo. Y vean que la competencia lo que busca es que el estudiante sea capaz de identificar, analizar y resolver problemas del contexto, pero toma un elemento muy importante en la formación de las personas, con ética, idoneidad y apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. Con el modelo de formación basada en competencias, como les dije, en el pasado módulo, no solamente estamos buscando formar gente que sepa solucionar problemas del contexto, que sepa bien la ciencia en la que se está formando, sino también estamos formando profesionales que sean pues íntegros, ¿no? Que puedan responder a las necesidades de la sociedad y hacerlo de la mejor forma, tomando en cuenta y como base de los fundamentos, los valores, ¿no? Ahí va el punto muy importante en lo que es la formación basada en competencias. No solamente estamos formando profesionales que puedan desempeñarse de la mejor forma en el contexto, sino estamos formando personas comprometidas con ética, valores y que puedan pues generar cambios en el entorno en el cual están, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando de lo que es el modelo de competencias, que está sustentado en el paradigma pedagógico de la socioformación, que lo que hace es buscar desarrollar las competencias en los estudiantes, hablamos de que este modelo de competencias se sustenta en ejes metodológicos. ¿Qué son estos ejes metodológicos? Son los diferentes pasos que nosotros debemos de seguir para poder desarrollar el modelo por competencias. Vale decir que estos ejes metodológicos se tienen que ver reflejados dentro de nuestra planificación por competencia, dentro del momento en que nosotros estamos planificando nuestras clases y estamos elaborando ese plan de aula y nosotros estamos trazando lo que queremos lograr en el módulo. Estos 7 elementos tienen que verse reflejados en nuestra planificación docente, ¿no? Entonces, estos son los 7 ejes que sustentan la formación basada en competencias. Nosotros no vamos a poder realizar la formación basada en competencias si es que no tiene el sustento de estos 7 ejes dentro de nuestra planificación, dentro del aula. Esos 7 elementos o esos 7 ejes metodológicos de la socioformación son los siguientes: acuerdo del problema por resolver y productos por lograr. ¿Qué implica eso? Implica que dentro del modelo de la socioformación, dentro del modelo por competencias, primeramente, cuando nosotros estamos trabajando como docentes, lo que tenemos que hacer es identificar un problema del contexto, un problema que nosotros querramos resolver, y al momento de dar una alternativa de solución o solución, tiene que generar una evidencia. Vale decir,
no sé, hay muchas microempresas en nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy yo voy a trabajar con una materia que es Administración 1 y voy a tocar un problema del contexto bien obvio en nuestro entorno, que es que la mayor parte de las empresas en nuestro entorno no aplican el proceso administrativo dentro de su gestión empresarial. Y ustedes van a ver que eso es algo obvio, ¿no es cierto? Es decir, que las personas administran un negocio, pero lo hacen de forma empírica, no de la forma que debería realizarse, por ejemplo. Eso es un problema de un contexto. Es algo que es bien próximo a mí y que está presente en mi entorno, ¿no? ¿Y qué evidencia yo voy a lograr? Por ejemplo, yo para este problema, la evidencia que puedo generar es pues desarrollarle un plan estratégico, un plan operativo a esta empresa, ¿no? Entonces ya es más significativo el aprendizaje para el estudiante. Entonces ese es el primer elemento, acuerdo del problema por resolver y productos por lograr. De manera general y una forma de síntesis, identifico un problema y para ese problema yo voy a determinar una evidencia que voy a generar con mi trabajo. El siguiente elemento es análisis de saberes previos. Este punto de análisis de saberes previos involucra un proceso de investigación. Vale decir que si mis estudiantes van a realizar un trabajo para solucionar un problema del contexto, ellos primeramente tienen que empaparse de la situación actual de la empresa. Entonces, el análisis de saberes previos implica que los estudiantes puedan realizar una investigación con respecto al elemento base sobre el cual se va a resolver un problema. Vale decir que si yo quiero que mis estudiantes apliquen el proceso administrativo a la microempresa de zapatos Cabrera, por ejemplo, por así decirlo, entonces mis estudiantes lo que tendrán que hacer es realizar una investigación de la empresa de zapatos Cabrera y poder decirme cuántos estudiantes tiene o diré cuánto personal tiene esta empresa cuántos años de antigüedad tiene, si el gerente tiene formación o no tiene formación, y de esa forma identificar qué tanto ellos saben del problema que van a investigar. Esa es la segunda fase que se evidencia, el análisis de saberes previos. ¿Cuánto sabe el estudiante con respecto al problema que se va a investigar y se va a dar una alternativa de solución? El tercer elemento dentro de lo que son los ejes metodológicos de la socioformación lo compone el trabajo colaborativo. ¿Qué implica el trabajo colaborativo? Dentro de este modelo de formación basada en competencias y los saberes que existen, hay un saber que es el saber convivir, que implica que nosotros vamos a formar profesionales que sepan relacionarse con otras personas. Y generalmente cuando trabajamos con el modelo o la elaboración de proyectos socioformativos, se busca que los estudiantes trabajen de forma grupal en el desarrollo del trabajo y de igual forma en la solución del mismo. Entonces, este punto del trabajo colaborativo implica que nosotros como docentes tengamos que organizar grupos de trabajo para que los estudiantes puedan investigar, puedan identificar ese problema y puedan desarrollar alternativas de solución. Muchas personas dirán, uy, pero los estudiantes, si nosotros los agrupamos, hay dos que trabajan, dos que descansan. Pues no, señores, ¿no? Lo que buscamos es el trabajo colaborativo. Y si ustedes, y bueno, pues yo les voy a facilitar un elemento más dentro del modelo por competencias que se sigue Tobón. Entonces, hay ciertos papeles que se asume cuando estamos trabajando en el punto grupal, ¿no? Hay un estudiante que asume el papel de líder, otro estudiante que asume el papel del controlador, hay otro estudiante que asume el papel del motivador, inclusive hay otro estudiante que asume el papel del responsable, y hay diferentes tipos de roles que nosotros tenemos que organizar cuando estamos trabajando de forma grupal. Obviamente esta no es la única forma que nosotros podamos organizar, sino el poder desarrollar un trabajo grupal depende mucho de que nosotros podamos dar los lineamientos al grupo, ¿no es cierto? No es solamente en el caso de la docencia agarrar y decir, bueno, este grupo va a desarrollar este trabajo y listo, ¿no? Sino es decirle, este grupo va a desarrollar este trabajo y bueno, pues el responsable o el líder del grupo va a ser tal persona. La persona que se encargue de controlar a los demás va a ser tal persona. La persona que se encargue de motivar a los demás, de cuando estén aburridos, ser la persona que también sea la que genere conciencia en el grupo es la siguiente. La persona que se va a encargar de este punto es el siguiente. No solamente es agrupar a los estudiantes, sino designar roles para que ellos puedan trabajar de forma óptima en grupo, ¿no? Entonces ese es el punto 3, el trabajo colaborativo. El punto 4 es la gestión y co-creación del conocimiento.
La gestión y co-creación del conocimiento implica el proceso en el cual nosotros lo que vamos a hacer es hacer que los estudiantes adquieran los conocimientos teórico-prácticos que les van a ayudar a solucionar el problema. En otras palabras, en el punto 4 de gestión y co-creación del conocimiento, estamos tocando los elementos tales como el docente explica la unidad temática 1, el docente enseña la unidad temática número 2, 3, 4, 5. Dentro de este elemento está las clases magistrales que ustedes van a dar a los estudiantes. Pero no solamente dentro de este punto 4 están las clases, sino dentro de este punto 4 están las actividades didácticas que ustedes van a desarrollar y que van a hacer que los estudiantes asimilen los conocimientos teórico-prácticos de la asignatura. En este punto 4, aquí entran las tareas que nosotros les damos a los estudiantes. Yo le puedo decir al estudiante, hágame un mapa conceptual de la unidad temática número 2, por ejemplo, ¿no? Hágame un cuadro sinóptico de la unidad número 5. O responda a las siguientes preguntas de la unidad temática número 6. En el punto 4 estamos tocando todo lo que está relacionado a que el estudiante adquiera los conocimientos teórico-prácticos y los desarrolle a través de ejercicios concretos. Aquí pueden entrar los ejercicios de la contabilidad en euros, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo en este punto 4 es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios. En el punto 5 ya tocamos lo que es la contextualización y diagnóstico. ¿Qué quiere decir el punto 5 de contextualización y diagnóstico? Implica que el estudiante ya conoce la asignatura o ya conoce una parte de la asignatura que nosotros le estamos enseñando y esa parte de la asignatura que el estudiante conoce y que nosotros le estamos enseñando le sirve para que él sea capaz de realizar un diagnóstico de la empresa. Entonces, en este caso, tal vez se preguntarán, yo he avanzado a la unidad temática número 1, planificación, en el caso de la administración de empresas. Yo sé que planificación se la hace de manera estratégica y operativa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes ya saben qué es planificación estratégica y operativa. Y como ya saben qué es la planificación estratégica y operativa y sus elementos, entonces yo les pido que ahora puedan realizar un diagnóstico de si la empresa a la cual estamos haciendo este proyecto aplica la planificación estratégica y operativa. ¿En qué grado la aplica? ¿Qué cosas de la planificación estratégica y operativa tiene y qué cosas no? Entonces, eso implica. En este punto 5, nosotros ya, el estudiante ya ha trabajado en la gestión y co-creación del conocimiento, ya sabe teórica y prácticamente una unidad temática y es capaz, a partir de su unidad temática, de aplicarla a una situación de la vida real, ¿no? Esa es la contextualización y el diagnóstico. Que un estudiante sepa analizar algo, pero al analizar algo tiene que estar relacionado con la teoría que él ha aprendido y ese análisis que él realiza tiene que ser un diagnóstico de algo que es real. No nos olvidemos que la socioformación implica solucionar problemas del contexto. El contexto es donde nosotros vivimos y donde nosotros nos desarrollamos. Problemas del contexto hay muchos y muchas formas de trabajarlos para solucionarlos, ¿no? Entonces, eso en el punto 5. En el punto 6, que es aplicación y contribución a la resolución del problema, implica que el estudiante aplica los conocimientos adquiridos de la asignatura, pero esta vez el estudiante para dar una solución a un problema que ha identificado en el contexto. Puede ser una solución completa, puede ser una solución parcial, puede ser una alternativa de solución, pero el estudiante está aplicando el conocimiento para intentar solucionar un problema real del contexto. Entonces, tanto el punto 5 como el punto 6 son aplicaciones teórico-prácticas de la asignatura, pero esas aplicaciones teórico-prácticas de la asignatura está orientada a solucionar ese problema del contexto. Y el último elemento, que es la socialización del proceso de abordaje del problema, implica que los estudiantes no solamente pues sean capaces de, como pasa hoy en día en las universidades, ¿no? Un estudiante hace un trabajo final, lo está desarrollando al final de la gestión, al final del semestre, al final del módulo, y la única persona que se beneficia de ese trabajo es el docente. Y ese es un problema por el que los estudiantes también no tienen la motivación necesaria, porque a mí de nada me sirve realizar un trabajo que yo se lo voy a exponer al docente, cuando en realidad lo que yo puedo hacer es agarrar ese trabajo que yo he realizado de esa empresa real
y hacer que el estudiante lo exponga al dueño de esa empresa real y que el dueño de esa empresa real tenga ese documento que le diga, a usted le falta esto en su empresa, usted puede mejorar esto en su empresa, estos son los resultados que obtendría. Eso es muy diferente, ¿no? Y en la aplicación pura de este modelo de formación basada en competencias, la socialización es un elemento clave. Muchos dirán, uy, pero tal vez a veces es muy difícil socializarlo, pero no, la verdad es que es muy fácil socializar una investigación realizada el día de hoy. Disponemos de muchos elementos para poder socializar nuestros trabajos de investigación que están aplicados a un contexto. Disponemos del YouTube, por ejemplo. YouTube es uno de los canales que más se utiliza dentro de este modelo, porque estamos hablando de cosas reales que la gente lo puede ver. Lo importante no es que el estudiante se quede con ese conocimiento y que el docente lo archive. Lo importante es que el estudiante dé a conocer el trabajo que ha realizado. Es mucho más motivante. Un estudiante está más motivado cuando sabe que el trabajo que va a realizar le va a beneficiar a alguien. Está más motivado cuando sabe que el trabajo que va a realizar y las alternativas de solución de un problema las va a exponer a la persona que tiene el problema, ¿no? Entonces ahí está el medio de Facebook, ahí está YouTube, está organizar ferias en parques, en plazas, está el tema de hacerle la visita a la persona a la cual estamos solucionando el problema y que nos pueda escuchar, ¿no? Entonces son como 4 elementos que nos ayudan en el tema de socialización y motivan al estudiante. Entonces, de esta forma, les he podido dar una pequeña pauta de lo que son estos 7 ejes metodológicos que son el sustento de la formación basada en competencias. Ya habiendo terminado esta parte, pues bueno, le abro la palabra a aquellos estudiantes que tengan dudas o preguntas dentro de lo que es la socioformación, el modelo por competencias, que se sustenten estos 7 ejes metodológicos, ¿no? Si alguno tuviera una pregunta, vamos a responder solamente a 2 preguntas. Bueno, entonces le abrimos la palabra, doctor Choque, para que los estudiantes puedan participar. Vamos a utilizar este medio si quieren hacer la pregunta a través del micrófono o también pueden utilizar el WhatsApp, ¿no? Para hacer alguna pregunta escrita. Patricia ya puede hacer su pregunta. Patricia, le escuchamos. A ver, parece que también están escribiendo al WhatsApp. Les animo a que participen, estimados diplomantes, pueden preguntar, pueden compartirnos su punto de vista con respecto a los ejes metodológicos, a todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Porque después de esto ya vamos a entrar mucho a lo que es la parte práctica para que ustedes vean cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, esperamos sus participaciones. Bueno, ya tenemos una pregunta que la hizo Natalia. Nos dice que las aplicaciones de los ejes se debe hacer en cada clase. Esta aplicación de los ejes no se debe hacer en síntesis en cada clase, ¿no? Porque es muy complejo, digamos, ¿no? Estos 7 ejes se aplican durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vale decir, yo puedo aplicar el punto 1, 2 y 3 durante mis 3 primeras clases, el 4 lo puedo aplicar durante mi clase número 5 hasta mi clase número 15, el punto 5 y 6 lo puedo aplicar de mi clase 16, 17 y el 7 a mi clase 20. Entonces, no es necesario que en una clase entren estos 7 ejes, pero sí es necesario que estos 7 ejes estén presentes durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale decir, durante todo el año, todo el semestre, todo el módulo, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que nos hace Ángela. Nos dice, hay materias muy abstractas, ¿es posible aplicar los 7 ejes? Así es, estimada Ángela, es posible aplicar los 7 ejes, porque usted, sea la materia que sea, esa materia tiene que contribuir de alguna forma a la formación profesional del estudiante. Si me dice, por ejemplo, materias como matemática, ¿para qué sirve, digamos, no? Yo solamente le hago hacer ejercicios al estudiante, pero se ha visto que dentro de lo que es este modelo de formación basada en competencias, con matemáticas nosotros hemos podido ayudar a microempresarios para que puedan aplicar, por ejemplo, la regla de 3 simple en el cálculo de ciertos datos, por ejemplo, a electricistas. Esto se ha visto mucho igual
en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Cómo se ha dado una capacitación, o sea, les hablo de que esta capacitación no ha sido dada por un docente, esta capacitación ha sido dada por estudiantes a electricistas que, por ejemplo, en el caso de aquí de la ciudad de Sucre, que están en el reloj, son gente que no tiene mucho conocimiento, más que un conocimiento básico de matemáticas, y estudiantes son los que les han ido a ayudar a estos electricistas para que puedan hacer el cálculo de sus presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, es aplicable a todo, ¿no? Porque problemas relacionados con nuestra área están presentes en todo. El único tema es encontrar el fin o la parte fundamental de una asignatura. Por ejemplo, cuando yo aprendo administración de empresas, el estudiante lo que está haciendo es aprender de forma básica qué es la planificación y cómo se aplica. Entonces, el estudiante aprendiendo eso va a ser capaz de poder aplicarlo a cualquier micro, pequeña, mediana o grande empresa del entorno, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir viendo si hay más preguntas. ¿El primer eje se puede aplicar como trabajo final? Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en la secuencia, pero el primer eje no. El primer eje no es un trabajo final. El primer eje, al contrario, es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer como docentes cuando estamos realizando la planificación. Porque antes que los chicos se involucren, antes que los chicos le agarren conciencia, le agarren cariño a ese trabajo que van a realizar durante todo el módulo, antes que le agarren conciencia a ello, nosotros tenemos que concientizarlos con respecto a qué problema está relacionado con la asignatura. Cada asignatura tiene un problema que puede ser resuelto a nivel profesional. La cuestión está que como docentes, y nosotros somos personas que somos especialistas en una ciencia, tenemos que saber, para la asignatura de investigación científica, el problema, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, no sé, que los colegios no saben mucho acerca de cómo es el consumo de drogas en adolescentes, por ejemplo. Ese es un trabajo de investigación que puede ser aplicado a la metodología o a la materia de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para un nivel básico, ¿no? Entonces, este primer eje generalmente se aplica al principio de las clases, entre las primeras clases que estamos dando, porque lo que buscamos es que los estudiantes se pongan de acuerdo en un problema que nosotros queremos que ellos resuelvan y ellos pues se involucren un poquito más, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Tenemos otro. Entonces, en este sentido, el estudiante busca, indaga, selecciona, adapta, crea y aplica conocimientos analizando con integración para resolver un problema. Perfecto lo que nos dice Daría. Eso es lo que busca el modelo de formación basada en competencias. Nosotros tenemos dos modelos que son bien claros y que parecen en cierto punto similares, pero son muy diferentes. El modelo de formación basado en objetivos es un modelo que orienta toda la planificación en función de las unidades temáticas. O sea, todo gira por avance, unidad 1, 2, 3, 4, 5 y trabajo final, por ejemplo. Pero la orientación de la asignatura está por unidades temáticas. En cambio, el modelo de formación basada en competencias tiene la orientación de su planificación, no en las unidades temáticas, sino tiene la orientación de su planificación en la solución de un problema. Eso es lo que genera aprendizaje significativo. Objetivos, nos enfocamos en la parte temática. Unidad 1, estrategias de la unidad 1. Unidad 2, estrategias de la 2. Unidad 3, estrategias de la 3. En cambio, en el modelo de formación basada en competencias, nosotros planificamos nuestras clases buscando que los estudiantes al final puedan solucionar un problema del contexto. ¿Qué pasa si en caso que no se logren desarrollar los 7 ejes, cuál sería el resultado? Bueno, por ejemplo, si yo no aplico el punto de análisis de saberes previos, yo le estaría quitando al estudiante la oportunidad de poder investigar acerca de un problema. Pero en cierta forma, si ustedes se ponen a analizar y se ponen a pensar en lo que son estos 7 ejes están completamente encadenados. O sea, no hay ni siquiera forma de separarlos. O sea, no puedo yo realizar el 1, el 3, el 5 y el 7, porque todos están encadenados, todos están desarrollados con una secuencia. Y esa secuencia que la manejamos en la socioformación, realmente de la V de Gowin, y la V de Gowin hemos dicho que no es más que realizar una investigación científica. Entonces, este modelo metodológico de la socioformación y los 7 ejes están orientados en la investigación científica. Y la investigación, cuando la realizamos, no la podemos realizar en partes, ¿no? Sino es integral, ¿no? Entonces, estos 7 ejes son integrales, ¿no? Es muy difícil
que nosotros desarrollemos el punto 1, el 3, el 5, el 7. Es muy difícil. Generalmente todos están correlacionados, están unidos. Entonces, hasta acá tenemos lo que son las preguntas. Entonces, agradecemos mucho a todos aquellos participantes que han hecho esas preguntas. Realmente son preguntas muy buenas y muy importantes. Entonces, ahora voy a continuar con la explicación de lo que es los proyectos socioformativos y voy a entrar a esto, ¿no? ¿Qué son los proyectos formativos? Esto quiero tal vez dejar un poquito claro. Se lo conoce mucho como proyectos formativos, proyectos socioformativos. No importa si es formativo o socioformativo, entonces son como sinónimos que se manejan, ¿no? Entonces hemos hablado de que la formación basada en competencias se sustenta en lo que es el paradigma pedagógico de la socioformación. Este paradigma pedagógico de la socioformación, ¿qué busca? Desarrollar competencias en los estudiantes. Nosotros, ¿cómo vamos a desarrollar esas competencias en los estudiantes? A través de la aplicación de los ejes metodológicos de la socioformación. Y nosotros cuando aplicamos estos ejes metodológicos, de alguna forma, lo que nosotros hacemos es utilizar una estrategia que nos ayude a implementar estos 7 ejes y esa estrategia se conoce como los proyectos formativos o proyectos socioformativos. Ahora nosotros cuando hablamos de lo que son los proyectos formativos, en parte teórica vamos a hablar de que los proyectos formativos son un conjunto de actividades articuladas para resolver un problema del contexto y contribuir al desarrollo de competencias a través del logro de productos o evidencias pertinentes. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto formativo o proyecto socioformativo, vamos a hablar de un conjunto de actividades que se van a ir desarrollando dentro del aula y cuyo fin es que desarrollar la competencia en el estudiante y que se solucionen problemas del contexto. Entonces, cuando hablamos de un proyecto formativo o un proyecto socioformativo, vamos a hablar de que se realizan muchas actividades para poder desarrollarlo. Dentro de esas actividades que se realizan para poder desarrollarlo, dentro de esas actividades están presentes los ejes metodológicos y la mayor cantidad de actividades que componen los proyectos socioformativos, pues son las estrategias metodológicas activas. Es por eso que en la anterior clase se los ha preparado para que ustedes puedan saber la mayor cantidad de estrategias didácticas para dinamizar su clase y motivar a los estudiantes. Y esa gran cantidad de estrategias que ustedes saben se van a constituir en actividades que van a venir a formar parte dentro de lo que es su proyecto socioformativo. Entonces, por un lado, nosotros acá tenemos en la columna derecha los ejes metodológicos y en la columna izquierda las fases de un proyecto formativo. De manera a priori, ustedes pueden aplicar en su planificación de clases estas 4 fases o pueden aplicar de forma separada estos 7 ejes metodológicos. No hay ningún problema porque ustedes pueden trabajar en una institución que dentro de la planificación trabajen con estos 7 ejes o trabajen con estos 4 ejes. No hay ningún problema dentro de utilizar las fases o los ejes, ¿no? La única característica que tienen las fases es que estamos agrupando dentro de las fases ejes metodológicos, ¿no? Dentro de estas fases tenemos el direccionamiento, planeación, ejecución y comunicación. Ahora vamos a conocer un poquito nosotros cuál es la estructura de un proyecto formativo para poder desarrollarlo, para poder comprenderlo. Entonces, en cuanto a la estructura de un proyecto formativo, tiene 2 elementos que generalmente son elementos que se encuentran a nivel curricular y son elementos base, por así decirlo. Dentro de estos elementos están, por ejemplo, datos de identificación de la asignatura. Están datos a nivel curricular, información de la misma asignatura y están las actividades del proyecto. Dentro de datos de identificación, ¿qué información es la que generalmente se pone? Más allá de la información que la institución muchas veces les pide a ustedes que pongan. Por ejemplo, está como datos de identificación, está la facultad, la carrera, la asignatura, el docente, qué gestiones, por ejemplo. Datos que me ayudan a identificar la materia para la cual yo voy a desarrollar un proyecto formativo. Datos a nivel curricular. ¿Qué datos a nivel curricular nosotros vamos a encontrar cuando trabajemos con este modelo? Yo les voy a dar 2 materiales que les van a ayudar mucho, que son un material cuando nosotros
estamos trabajando en una institución que trabaja con el modelo por objetivos y queremos aplicar el modelo de formación basada en competencias, ¿qué debemos hacer? Y cuando nosotros trabajamos en una institución que aplica el modelo de competencias, ¿qué cosas debemos hacer? Por ejemplo, una institución que aplica el modelo de formación basada en competencias va a tener este elemento. Este elemento muchas veces no es visto en la parte curricular, que es el nodo problematizador. ¿Qué es el nodo problematizador? Es un problema macro presente en nuestro país, Bolivia, y que le da el significado a que aparezca una materia dentro de la currícula. Por ejemplo, digo, yo quiero formar administradores de empresas en Bolivia. ¿Qué es lo que les falta a las empresas en nuestro país? Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿no? Entonces, la mayor parte de las empresas de nuestro país no aplican un proceso administrativo, lo hacen de forma empírica y eso se traduce pues en la gestión y los resultados de una empresa. Ese es un nodo problematizador. Es un problema a nivel Bolivia, por así decirlo, que lo que hace es dar origen a que nosotros enseñemos una asignatura específica. Con ese nodo problematizador, con ese problema macro a nivel Bolivia, yo he podido identificar que los estudiantes tienen que saber administración de empresas, por ejemplo. Y a partir de este nodo problematizador, que no siempre está presente en la parte curricular, se los digo, digamos, ¿no? Se desarrolla una competencia específica o microcompetencia, o competencia, por así decir, de manera general, ¿no? De una asignatura. Una vez que tenemos la competencia, tenemos que establecer qué criterios de evaluación, o sea, establecer qué cosas tiene que poder saber el estudiante para poder desarrollar esa competencia. Esos son los criterios de evaluación o también los conocen por otra parte como resultados de aprendizaje. Otros también los llaman a estos criterios de verificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo para desarrollar esa competencia, ¿qué cosas el estudiante tiene que poder saber hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el dato de un estudiante que yo quiero que mis estudiantes apliquen el proceso administrativo y para que apliquen el proceso administrativo, mis estudiantes tienen que conocer la parte teórica del proceso administrativo, tienen que ser capaces de realizar un diagnóstico de un proceso administrativo en una empresa y tienen que ser capaces de aplicar ese proceso administrativo, por ejemplo. Esos son los criterios de evaluación. Y por último tenemos lo que es el sistema de evaluación. Cuando nosotros trabajamos con el modelo por objetivos, es muy difícil aplicar la formación basada en competencias. ¿Por qué? Porque el modelo basado en objetivos se enfoca en la evaluación, pero la evaluación cuantitativa. Deja de lado la evaluación cualitativa, por así decirlo. Y aparte está todo muy restringido, ¿no? Examen teórico 1, examen teórico 2, examen teórico 3, examen final y actividad académica, por ejemplo. Y todo ya está trazado en cuanto al puntaje, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar en cuanto trabajamos con este modelo por objetivos, ¿no? Pero se puede aplicar la formación basada en competencias cuando nosotros trabajamos con el modelo por objetivos. ¿En qué elemento es donde más se aplica el modelo de formación basada en competencias cuando trabajamos con un diseño curricular por objetivos? En la aplicación o el desarrollo de un trabajo final o un examen final, que generalmente es lo que tiene mayor puntaje en la asignatura, ¿no es cierto? Entonces, en ese elemento se puede trabajar o se puede distribuir también. Pero cuando nosotros trabajamos con una institución que ya trabaja con el modelo de formación basada en competencias, y acá se los voy a mostrar un poco, trabajamos en el proceso de evaluación nosotros, vean, esta es una asignatura que es la misma asignatura que yo voy a indicarles, que es administración. Vean, aquí está la competencia y aquí están sus criterios de verificación. En el modelo por objetivos, un estudiante aprueba y tiene 70 sobre 100. ¿Qué quiere decir 70 sobre 100? No sabemos, solamente que aprobó y lo aprobó relativamente bien. Pero en el modelo de competencias, el estudiante tiene no solamente una información cuantitativa, sino también una información cualitativa de su evaluación. Y por ejemplo, vean este criterio 1 que ustedes ven acá. Yo al estudiante le voy a decir, en este criterio que es investiga la aplicabilidad del proceso administrativo en empresas y emprendimientos, solamente en este criterio yo le voy a decir al estudiante, tú tienes un dominio de este criterio en este nivel. Se los voy a ir mostrando, por ejemplo. Esto lo van a llevar ustedes en alguna asignatura que es la evaluación por competencias. Esto es una rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación que ustedes ven
está trabajando con respecto a este criterio. Investiga la aplicabilidad del proceso administrativo en empresas y emprendimientos locales. Si un estudiante en este criterio ha tenido, no sé, por ejemplo, 15 puntos, ¿qué quiere decir el estudiante? Que el estudiante tiene un nivel de dominio autónomo y que el estudiante es capaz de elaborar proyectos finales de la materia, elaborar un proyecto de aplicabilidad. Entonces, nosotros al estudiante no le decimos, no, tú has aprobado 70 sobre 100. No, le decimos, en este criterio 1, que equivale a 20 puntos, tú tienes 15. Eso quiere decir que tú eres capaz de elaborar un proyecto de investigación con respecto a la parte administrativa. Después tiene elementos adicionales, por ejemplo, que en este caso tenemos logros, dificultades y acciones, pero en el caso de Sergio Tobón, estos 3 elementos de acá son reemplazados por la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué es autoevaluación? Que el estudiante, con respecto a este criterio que vemos, el estudiante nos dice qué cosas ha hecho bien y qué cosas ha hecho mal. El estudiante mismo se evalúa de forma cualitativa. La coevaluación es que una persona evalúa al estudiante y esa persona que evalúa lo pone acá, ¿no? Entonces yo he visto que mi compañero sí realmente domina la parte teórica, tiene ciertas dificultades durante el momento de redacción, tiene ciertas dificultades al momento de realizar organigramas, por ejemplo, y después viene la heteroevaluación, que es la que realiza el docente, que dice, estudiante tal tiene un nivel de dominio 15, es capaz de desarrollar y aplicar el proceso de planificación estratégica y operativa, requiere cierta lectura adicional del desarrollo de organigramas y práctica y es capaz de aplicarlo en un proceso de investigación. Entonces, el estudiante no solamente tiene la nota no solamente tiene la nota cuantitativa, sino tiene una nota cuantitativa y un análisis cualitativo, porque es bueno que el estudiante tenga retroalimentación de qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y en qué tiene que mejorar. Esto un poquito cuando hablamos a nivel curricular. Esto un poquito más adelante ustedes lo van a ver y este es prácticamente el eje que resalta la formación basada en competencias. La evaluación es lo que le da el cherry de la torta al modelo de evaluación por competencias. Entonces, en un proyecto socioinformativo vamos a encontrar estos datos a nivel curricular. Ya les he dicho, y vamos a diferenciar 2 elementos claves. Una es el nodo problematizador y el otro es un problema del contexto. De manera general, yo les voy a dar la síntesis. Nodo problematizador es un problema a nivel Bolivia que da origen a que esa asignatura esté presente dentro de la malla curricular. Y un problema del contexto es un problema que nosotros hemos identificado y que puede ser solucionado con la asignatura. Es un problema específico, vale decir, el nodo problematizador es un problema a nivel Bolivia y el problema del contexto es un problema de la ciudad de Sucre, es un problema de la ciudad de Cochabamba, es un problema de Santa Cruz de la Sierra, es un problema que nosotros lo tenemos a la vista y como lo tenemos a la vista es un problema que nosotros podemos trabajarlo y lo podemos solucionar de forma real, porque está en nuestro contexto inmediato. Ese es el problema del contexto. El nodo problematizador es un problema macro que da origen a esa asignatura en la malla curricular. Y después tenemos que nosotros saber, pues, redactar una competencia, ¿no? Entonces, una competencia se compone de 4 elementos, el verbo, el objeto, la finalidad y las condiciones de desempeño. El verbo, pues, es una acción que tiene que estar en verbo infinitivo, ¿no? En cuanto al objeto, es la aplicación profesional. Yo lo he querido sintetizar de esa forma, por ejemplo. Objeto, la aplicación profesional. Si ustedes saben de la asignatura que están enseñando, son capaces de decir, si el estudiante lleva la asignatura de investigación de mercados, el estudiante cuando termine de hacer esta asignatura, ¿qué es lo que va a saber? Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas. Ese es el objeto, ¿no? La finalidad. ¿Para qué le va a servir al estudiante la aplicación profesional de la asignatura? ¿Cuál es la finalidad de la asignatura? ¿Para qué le sirve? Y las condiciones de desempeño es cómo el estudiante va a realizar, qué va a utilizar para que esa aplicación profesional sea plasmada. Por ejemplo, aquí abajo lo que ustedes ven con color rojo, la letra con color rojo, es una competencia de la asignatura de investigación de mercados.
y tiene las partes que componen una competencia en cuanto a su redacción y en cuanto a su estructura, ¿no? El verbo aplica el objeto, la investigación de mercados del tipo cualitativo. ¿Para qué a uno le sirve la investigación de mercados del tipo cualitativo? Para la obtención de información que permita la adecuada toma de decisiones comerciales. ¿Cómo va a hacer el estudiante la investigación de mercados? ¿Cómo va a hacer la investigación de mercados del tipo cualitativo? Mediante el empleo de procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa. Entonces, eso se los dejo un poquito. Es una forma en la que he aprendido yo a redactar las competencias y en la que de alguna forma la veo un poco más estructurada y no tan paradójica, con una redacción un poco más compleja que no se comprende muchas veces, ¿no? En el tema de las publicaciones que hacen muchos autores, ¿no? Entonces, tenemos que poder nosotros describir o desarrollar una competencia, describirla en este caso, ¿no? Y después tenemos que saber qué son esos criterios de evaluación, criterios de verificación o resultados de aprendizaje. Estos criterios de evaluación, de verificación o resultados de aprendizaje, hay muchos que los redactan como si fuera una competencia. Está bien, no está mal, pero no nos tenemos que olvidar que el fin de nosotros poner los criterios de evaluación es decir, que para que un estudiante desarrolle una competencia, ¿qué cosas tiene que desarrollar en la asignatura? ¿No es? Por ejemplo, para decir, yo quiero jugar fútbol. Entonces, yo para jugar fútbol, ¿qué cosas tengo que tener? Tengo que hacer física, ¿no es cierto? Tengo que hacer dominio de balón y tengo que practicar el puesto en el que quiero jugar. Esos son los criterios de evaluación. Yo así soy capaz de verificar que a través de estos el estudiante va a desarrollar la competencia, ¿no? Y esta es la forma en la que nosotros vamos a ir desarrollando las actividades del proyecto formativo. Esa es la estructura que tiene. Todo proyecto formativo tiene que tener un título. Ese título deriva de ¿qué? De que el estudiante sea capaz de identificar o el docente sea capaz de facilitar un problema y el estudiante lo pueda contextualizar, por ejemplo. Ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo que lo he aplicado en una asignatura de administración y van a ver que el título de un proyecto socioformativo, no importa el título que sea, tiene que ser un título intuitivo, tiene que ser un título llamativo, tiene que ser un título motivante, un título que anime al estudiante, que lo motive, tiene que ser algo que llame la atención. No es tanto el fin que el título del proyecto formativo sea pues, algo científico, algo que esté redactado de forma compleja, no, sino es un título que le da vida a el proyecto. En cuanto al problema del contexto, es contextualizar un problema que se ha identificado en el entorno. Por ejemplo, en el caso de administración, muchas microempresas aquí en la ciudad de Sucre son microempresas y son empíricas. No aplican el proceso administrativo, aplican partes del proceso administrativo. Y lo que yo quiero es que mis estudiantes, cuando se formen en administración, sean capaces de conocer el proceso cómo se aplica en una empresa. Entonces, ese es un problema. Contextualizar más aún diciendo que yo voy a trabajar con la empresa Junior Ropa Deportiva, por ejemplo. Entonces, de esa forma lo vamos a conocer. Y esta es la estructura que va a tener. Vean, ahí están las 4 fases, por así decirlo, o los 7 ejes, y vienen las actividades que se van a ir desarrollando dentro de lo que son los proyectos socioformativos. Tenemos los criterios de verificación, porque hay actividades que nosotros vamos a ir desarrollando y planificando en la asignatura, pero esas actividades no van a corresponder a ningún criterio, o van a corresponder a algún criterio, ¿no? Pero es deber de nosotros poder identificarlos y que formen parte de algún criterio, ¿no? ¿Y qué puntaje tiene? Y al final nosotros pues vamos a tener estos criterios. No se olviden que este criterio 1, criterio 2, criterio 3, que nosotros vamos a evaluar, estos criterios que vamos a evaluar y este puntaje que tienen, al final esos criterios se van a ver plasmados en una evaluación que es del tipo cuantitativa y cualitativa, que eso es lo que le da vida al modelo de formación basada en competencias. Entonces, hasta aquí hemos podido ver todo lo que es la parte teórica de lo que es la socioformación,
de lo que son los ejes metodológicos de la socioformación y cómo la socioformación se ve plasmada dentro de lo que es un proyecto socioformativo. Una vez más, repito, un proyecto socioformativo es un conjunto de actividades que se van a desarrollar. ¿Para qué? Para hacer que el estudiante adquiera una competencia y no solamente la adquiera, sino que al momento de adquirirla sea capaz de solucionar, ¿qué? Un problema del contexto.